y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muchas cosas escritas en los libros de profecía. En la historia de la redención y patriarcas y profetas, hay capítulos enteros al respecto de esto. Léanlo. Es sumamente interesante ver en profundidad lo que iba ocurriendo con este ángel. Pero dice la sierva del Señor que un día el Señor, el Padre, reunió a todos los ángeles creados y dice que eran millones y millones, millares y millares que estaban reunidos y Él salió con el y les dijo ese día a todos: he decidido que mi hijo sea igual a mí y que él, por su trabajo y por todo eso, él tenga ahora todas las mismas características mías como padre que soy. Así que ahora todos lo van a adorar exactamente como me adoran a mí. Todos lo van a obedecer exactamente como me obedecen a mí, porque ha hecho todas las cosas perfectas. Dice que todo el cielo cantó en algarabía y cantaban cánticos porque lo conocían al Señor Jesús y sabían que merecía todo eso. Pero mire lo que dice la sierva del Señor, la historia de la redención, capítulo 1. Lucifer estaba envidioso y tenía celos. Está cortando esto. ¿Ah? ¿De lado? ¿Yo o esto? A ver ahí, esperemos que... Mire, ¿sabe por qué me muevo mucho, hermanos? Tengo un problema en un pie, se llama neuroma, es una inflamación de un nervio, y cuando me quedo parado mucho rato fijo, me empieza a doler terriblemente. La otra sería que me quitara los zapatos, pero no se vería muy bien eso. Por eso es que camino, porque se me pasa un poquito el dolor al ir caminando. Y estoy en tratamiento, pero igual es terrible. Muy bien, les preguntaba, ¿usted ha sentido alguna vez envidia o celos de alguien? Claro, nadie va a levantar la mano acá, ¿cierto? ¿Ves? La hermana Aquilina levantó la mano. Es valiente usted, hermana, la felicito. Todos hemos sentido alguna vez celos o envidia de alguien, hermanos. Ahora, ¿dónde fue engendrado esto? En el corazón de Lucifer. En ese entonces no era Satanás, era Lucifer, era un ángel. Era un ángel perfecto, creado, hecho por Dios, creado de la forma más perfecta. Pero usted y yo muchas veces hemos sentido ese. Ahora, ¿cómo combatir? Claro, nosotros le echamos la culpa a Satanás, ¿cierto? Satanás me puso el odio. Satanás me puso los celos. ¿No es cierto? Pero nosotros como iglesia muchas veces tenemos que combatir con este tipo de cosas, porque Satanás viene en medio de la iglesia y trata de que entre los hermanos existan celos y envidias. Y usted y yo debemos reconocer cuando esto ocurre para pedirle a Dios no ser un instrumento de Satanás, sino ser un instrumento de Dios en todo orden de cosas. Dice, no obstante,
Déjame leerlo de nuevo. Lucifer estaba envidioso y tenía celo de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Él quería estar metido donde no podía estar, porque él era un ángel creado, pero él quería estar ¿dónde? Allá, adentro, con Dios. Quería ser parte de la deidad. Miren, solamente Dios puede ser Dios. No hay nadie, ni ser humano, ni ángel creado que se pueda hacer pasar de Dios ni creerse Dios, porque si está haciendo eso, está tomando el mismo lugar que tomó Satanás. Exactamente igual. Solamente Dios se puede sentar en el trono celestial. Isaías, capítulo 14, versículo 13 al 14, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¿Qué se creía él? Se creía Dios. O quería ser como Dios. Pero como Dios no hay nadie. Usted y yo no podemos ser como Dios, porque somos seres humanos. Fuimos creados. Dios es eterno. Usted y yo tenemos un cuerpo de carne y hueso. Dios es espíritu. Él vivió por toda la eternidad y puede estar en muchos lados a la vez. Nosotros estamos aquí y aquí estamos y no podemos estar en ninguna otra parte. Dios tiene muchas características que usted y yo no tenemos. Y nadie puede ser Dios excepto Dios. Pero Él quería ser Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 y 18, dice: se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Por eso es mejor ser feíto, ¿no? Estamos más seguros. Dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué significa esto? Iniquidades y contrataciones. Él empezó a maquinar en su mente. ¿Por qué no le podía echar la culpa a Satanás, cierto? No, pues Satanás todavía no estaba. Él iba a ser Satanás. Pero en ese entonces, ¿a quién le podía echar la culpa a él? A nadie, excepto a él mismo. Dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso es lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. El Señor lo va a destruir, lo va a quemar delante de todo el mundo, va a sacar fuego de él y va a comenzar a quemarse, va a pagar por todo el daño que ha hecho en toda la historia de este mundo. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que ocurrió con Satanás. Todos tenemos una parte nuestra que es libre, que nadie controla, porque Dios no puede controlar esa parte. Dios nos da la libertad a ti y a mí de escoger lo que vamos a seguir, lo que vamos a adorar, lo que voy a buscar, pero nos da la libertad de escoger. ¿Y qué escogió Satanás? Satanás escogió seguir lo que él estaba dando vuelta en su cabeza.
Él pudo haber dicho, no, esto no está bien. Y sabía que no estaba bien. Pero en vez de pararlo, siguió alimentándolo. Usted y yo muchas veces hacemos exactamente lo mismo, queridos hermanos. Empezamos a dar vueltas, pensamientos que no son santos en nuestra mente. Y le damos vuelta. Y una vez que ya lo tenemos adentro, ¿qué ocurre? Pues ya no podemos reaccionar. Y después, eso da luz a ¿qué cosa? Al pecado. El mismo libro, Historia de la Redención, capítulo 1, dice, en cambio, retomamos la historia, en cambio Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero esto no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. ¿Cómo debiéramos ser nosotros si algo hacemos bien? Humildes y además, ¿qué? Agradecidos. Si usted hace algo muy bien para el Señor, no hinche el pecho y diga, miren, aquí estoy yo. ¿Cómo tenemos que ser? Agradecidos. Gracias a Dios, el Señor me dio ese talento, el Señor me hizo cantar bien, el Señor me dio el don de la música, el Señor me dio esto, pero hay personas que se toman esos dones para sí, no, yo soy así, yo tengo el don. ¿Sabe una cosa? Ninguno de ustedes ni yo podemos tener dones a no ser que el Señor nos dé esos dones. ¿Reconocemos esto? Eso fue lo que Satanás no hizo, no reconoció todo lo que el Señor le había dado. Y muchas veces usted y yo actuamos como Él. ¿Sabía usted eso? Actuamos como Él. Pensamos que somos mucho para ciertas cosas. Y cualquier cosa, pues nos peleamos, nos molesta, nos enojamos o nos vamos. Y el Señor quiere que usted y yo seamos humildes. Que haya humildad en nuestro corazón. Dice, había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó, ya lo había leído, Señor. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. Nadie se tiene que glorificar en su propia exaltación, la exaltación le pertenece solamente a Dios. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Usted se imagina un vestido con todas estas cosas, hermanos? Imagínense, si nosotros cuando estábamos en el mundo nos poníamos una pulsera de oro y nos salíamos así por la calle para que nos vieran todos. ¿Sí o no? Ahora, imagínense este ser con todas esas cosas maravillosas que el Señor le dio. Ahora, ¿por qué el Señor le dio tanta grandeza y tanta cosa? Porque ellos fueron creados ¿para qué? Fueron creados para lo bueno. A ellos realmente no les importaba lo que estaban usando porque su mente y su corazón fueron hechos para adorar y para hacer lo bueno. Si el Señor nos llenara a nosotros de oro y de alhajas ahora, ¿cómo estaríamos acá? Sería un desfile de quién viene con más alhajas a la iglesia. ¿No es cierto? Pero a Él se le fue entregado todo. Y Él, en vez de decir, gracias Señor por darme todo esto, era un ángel hermoso. Dice Elena de White que tenía una frente amplia y que mostraba inteligencia, su manera de conducirse. Pero en vez de darle gloria a Dios, ¿qué dijo? Yo soy el importante. Yo soy el que valgo. ¿Cómo es posible que me hagan esto? Historia de la Redención, capítulo 1, dice, pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él?
les dijo que de allí en adelante, toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? ¿Quién era ese gobernador según él? ¿Ah? Cristo. Cuando el Padre llamó y dijo que ahora el Hijo iba a ser lo más grande, y dijo, vamos a tener que estar debajo de Él. No, yo no voy a estar debajo de Él. Yo debería estar encima de Él. Eso fue lo que Él dijo. Yo tengo la ropa especial, yo soy el que brillo. A mí me siguen los ángeles. ¿Por qué lo pusieron a Él? Dice, les declaró que Él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y de los de ellos, de los otros ángeles, que nunca más se inclinaría ante Cristo. ¡Wow! Tomaría para sí la honra que debiera habérsela conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo. ¿Y cómo termina eso? Y a obedecer su voz. ¿La voz de quién? La voz de Satanás. ¿Quiere Satanás que le escuche a usted su voz? Claro. La voz de él la quiere hacer sonar en todo lugar, queridos hermanos. En todas partes. Los ángeles de Dios, cuando pasó esto, dice la sierva del Señor, que casi todos lloraban. Dice que lloraban, porque no entendían. El cielo toda por la eternidad, lo único que había habido era armonía, música, alabanza. Jamás pasó en la mente de ellos que hubiera existir un ser que llevara rebelión al cielo. Y ahora ellos lloraban. Y dice que le decían, por favor, arrepiéntete. Le hablaron muchas veces. Cristo habló muchas veces con él. El Padre habló muchas veces con él. Y no quiso. No hubo caso que escuchara la voz de Dios. La voz que él escuchaba estaba en su interior. Dice Lucifer, no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió ¿un qué? Un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Era buen político, ¿ah? ¿Ahora entendemos de dónde viene la política? Ya estaba haciendo campaña. ¡Oh, me siguen a mí! Yo les doy un mejor gobierno con libertad, el seguro médico gratis y todo lo demás. Pero no sabían lo que venía detrás. Y ahí parten todos siguiendo. ¡Ay, nos prometió eso! Y parten todos a seguirnos. ¿Y terminaron cómo después los que lo siguieron? Y lo mismo ocurre hoy día con la política. Por eso, hermanos, los adventistas ni ningún cristiano debería ser o debería estar envuelto en política. No tenemos que tomar partido en ningún partido político, no tenemos que ser parte de nadie, porque los partidos políticos los maneja Satanás. Guárdese eso bien en claro, porque hay muchos adventistas, y yo se los digo porque que son unos republicanos y otros son de acá y se ponen a pelear entre ellos, y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere dividir con la política. Historia de Redención, capítulo 1, dice, rebelarse en contra del gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Imagínense lo que sería eso, hermanos. Millones y millones de compañías de ángeles en el cielo. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido
antes que él. Miren, no solamente lo dijo en secreto, lo dijo abiertamente ante toda la hueste celestial, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. ¡Wow! Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud. ¿No suena como político, hermanos? Sí suena como político. Por eso él quiere estar a la cabeza de todos los países de este mundo. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir y hasta el momento, cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. ¿Qué es lo que el Señor creó para tener en control a todos, hermanos? ¿La qué? La ley. Ahora, ¿qué es lo que más ataca hoy en día tanto el mundo eclesiástico como el mundo secular? La ley. ¿Qué es lo que dicen? Que la ley no hay que guardarla, que la ley es un yugo, que la ley fue clavada en la cruz, que la ley es que ahora no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Pues no entienden eso. O sea, todo va en contra de la ley. Ahora entendemos por qué está en contra de la ley todo esto. ¿Quién es el que está detrás? Pues lo sabemos de qué está. Así que, ¿qué ocurrió en el cielo? Tremenda batalla. Ahora yo no sé si la batalla fue espiritual, si hubieron batallas reales, porque la palabra de Dios no dice. Ahí puse esta figura para que entendamos de que hubo una batalla. La Biblia nos dice que hubo una batalla. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que, ¿hubo una batalla? Claro que la hubo. La hubo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuántos engaña? A todos engaña. Ese es su trabajo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde está Satanás ahora? Aquí vive en este mundo. ¿Y sabe cuál es el lugar favorito de él? La iglesia. ¿No cualquier iglesia, dice? La iglesia favorita de él es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sabe por qué? No es que sea favorita porque a él le guste lo que predicamos. Es su favorita porque acá es donde mete a todos sus demonios y los viene, los mete acá y le dice: entreténganlo para que no escuchen. A algunos les canta canción de cuna y se quedan dormidos. Otros con sus celulares, otros con la mosquita que pasa volando, y así los tiene a todos entretenidos. Y después dicen: pasó como media hora y vuelven a ver, ¿qué es lo que estaba hablando? Y se perdieron partes del sermón que a lo mejor pudieron haber cambiado su vida. Por eso es que Satanás hace todo eso.
A eso viene a la iglesia. Viene a entretener. Viene a distraerte. Viene a que tú te pongas tus mentes y tus pensamientos en cualquier lugar menos en lo que se está diciendo. Eso es lo que Él quiere. Ahora, cuando esto ocurrió en el cielo, ¿a qué porcentaje se llevó Satanás? Arrastró. ¿Sabe lo que dice Elena de White? Elena de White dice que tenía en el cielo casi la mitad de los ángeles a su favor. Pero después, cuando los ángeles comenzaron a hablar y Dios dio su discurso, pudo arrastrar solamente una tercera parte de ellos. Pero tenía más de la mitad con él, porque él era importante. Así que el Señor dijo, bueno, vamos a crear un mundo nuevo, la tierra. Y de ahí, de la tierra, vamos a sacar la gente que va a llenar los cupos vacíos que dejaron todos los ángeles caídos. Satanás, ¿qué comenzó a hacer? Dice que comenzó a ir a todos los otros demás mundos donde nunca entró el pecado. Y nadie lo tomó en cuenta. Lo ignoraron. No tuvo ningún tipo de recepción en ninguna otra parte. Así que dijo, hay un mundo que tiene solamente 2 habitantes. Ese es el lugar que ahora vamos a tener dónde estar. Acuérdense que fue echado, no tenía dónde ir. Estaba acostumbrado a estar arriba, a ser adorado, a tener colores, tener esto, y ahora se encontró en la nada. Mire lo que dice la sierva del Señor. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles con él, que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. ¿Por qué tenían eso en sus rostros, hermanos? ¿Por qué? Por el pecado, dice. ¿Por qué? No tenían la gloria de Dios. Ahora ya no eran más ángeles. Ahora habían desechado el poder de Dios, su ley. Y todo aquel que desecha la ley y la palabra de Dios, ¿en qué se transforma? Pues en un demonio. Mire lo que dice. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. ¿Qué es lo que pasaban? Peleando pasaban. Y antes nunca habían peleado. Por eternidades estuvieron unos con otros, pero se salieron de la presencia de Dios y ahora pasaban peleando. Le pregunto, ¿estamos nosotros ante la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Y por qué hay tantas peleas entonces? Y esto se lo digo bien en serio, hermanos. Todas las recriminaciones y los problemas y dificultades que había entre ellos era porque ellos habían rechazado a Dios y su ministerio sobre ellos mismos. Ahora, todos nosotros decimos ser seguidores de Cristo, ¿sí o no? Escuché como 2 sí. ¿Y el resto? Pero muchas veces, hermanos, decimos ser seguidores de Cristo, pero yo escucho otra voz de otro lado. Y esa otra voz me dice, no te quedes callado, contéstale. Dile, habla más fuerte, grítale. Y empiezan a haber dificultades en todos lados. Y ese no es Dios, es Satanás. Él es el que trae eso en medio de la iglesia porque Él es el que quiere que eso ocurra. ¿Y tú y yo cómo estamos? ¿Cómo nos quedamos? A ver. Así estamos, con los brazos cruzados.
¿Dónde me quedé acá? Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo, y le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. ¡Wow! Le pregunto, ¿estaba arrepentido? ¿Cómo sabe usted que no estaba arrepentido? Mire lo que dice. Ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. O sea, no reconocía lo que había perdido con Dios, lo que echaba de menos. ¿Sabe lo que era? El poder que había perdido. Ya no tenía el poder, ni la atracción, ni las luces, ni todo lo que tenía en el cielo. Así que eso lo quería de vuelta. Por eso le dijo, no, yo me someto, pero me tienes que devolver el mismo puesto que yo dejé. Si yo hubiera sido Satanás, yo le hubiera dicho, Señor, perdóname. Por último, tómame de barrendero en el cielo, pero tómame de vuelta. ¿No es cierto? ¿Cómo le vas a decir al Señor, Señor, yo cometí ese error, pero yo regreso a ti, pero me pones de nuevo ahí de gerente general del cielo? Eso demostraba que no era un arrepentimiento verdadero. Ahora, yo le pregunto, ¿a cuántos el Señor le llama a servirle constantemente? A muchos, a todos. ¿Y cuál es nuestra actitud ante esa? ¿Qué le decimos al Señor como Satanás? Yo trabajo para ti, Señor, pero me haces esto, otro, si no, no trabajo. ¿No es cierto? Cuando nosotros servimos al Señor, lo tenemos que servir en todo, 100%. Sin importar las condiciones, sin importar nada, usted y yo tenemos que servirle en todo al Señor, sin consideraciones de tipo terrenal o mundano. Porque esa es la forma en que el Señor te va a bendecir a ti. Capítulo 3, la historia de la redención. ¿No acabé? ¿Dónde me quedé? Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Nunca más sería recibido en el cielo. ¿Por qué? Le pregunto, si yo tengo en mi corazón odio, ¿me va a llevar el Señor al cielo? Si tengo envidia, ¿me va a llevar el Señor al cielo? Si me peleo con mi hermano por todo, ¿me va a llevar el Señor al cielo? ¿Se dan cuenta que tenemos que tener cambios radicales si queremos realmente llegar y considerar nuestra presencia en el cielo? ¿Pero le echamos la culpa a Satanás o no? Satanás tiene la culpa. Yo no. Él es el que me hace a mí hacer esas cosas. Todos tenemos libre albedrío para escoger lo que queremos ser. Capítulo 3, el mismo libro, dice, no se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual había abusado. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, eran la causa de su dolor. Ser comandante fuera del cielo era muy diferente que gozar de ese honor en él.
La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse, o sea, burlarse, de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. ¿Se había arrepentido o no? No, ¿qué se iba a arrepentir? Su actitud demostraba que no estaba arrepentido para nada. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión, con plena conciencia de que esa produciría tristeza en el cielo. Dice, Dios reunió a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el Consejo del Cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. ¿Dónde vivían ellos? ¿Dónde vivían, hermanos? ¿En el qué? ¿Y qué es lo que era el Edén? Era un pedazo de cielo, era un pedazo del cielo que estaba acá en la tierra, y el Señor puso en ese lugar a Adán y a Eva rodeados de todas las maravillas de Dios. Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño y que era necesario que los protegieran, porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído, pero que éste no podría causarles perjuicio mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios. Ese mismo principio corre para usted y para mí hoy en día, queridos hermanos. Si usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, Satanás no se puede meter con nosotros. Pero si nos salimos, si violamos su ley, entonces entramos en terreno de él. Y ahora él se siente con derecho de tomar, controlar y destruir si es necesario. Dice, ¿dónde me quedé? Porque si fuera necesario, dice, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que él los perjudicara de alguna manera. De la misma manera, querido hermano, hoy en día hay ángeles del cielo que están a su lado y que están dispuestos a defenderlo cuando Satanás se mete a atacar. Pero para que esos ángeles actúen, usted le tiene que dar y rendir pleitesía a Dios. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Cuando usted tiene un pacto de amor con Dios, entonces Dios le pone un ángel poderosísimo que los demonios le tienen temor, porque ellos vienen con el poder de Dios. Los ángeles caídos, los demonios, ¿tienen poder o no? Sí tienen, pero a medida que pasa el tiempo su poder va decayendo y los de los ángeles que quedaron cerca del Señor va aumentando. Por eso que cuando aparece un ángel de luz, los demonios, ¡boom!, huyen. Y hay muchos hoy en día que están siendo atacados por demonios. Muchos que están viendo cosas, escuchando cosas. Eso es Satanás, que quiere causar miedo, quiere causar control, quiere causar temor. Pero si tú te entregas al Señor, Satanás no va a poder llegar a ti. ¿Decimos amén a eso, hermanos? Dice, Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Ellos dijeron, no les vamos a fallar nunca.
¿Quién más dijo eso? ¿Se acuerdan quién más dijo algo así? Pedro. No te preocupes, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Lo mismo dijeron Adán y Eva. No, nosotros no vamos a fallar. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa, y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo, y al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Miren, lo que nosotros cantamos acá, ¿sube a dónde? Sube al cielo. Y Satanás a eso le da rabia. Le irrita ver que el pueblo de Dios alabe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Necesitamos cantar o no? Claro que necesitamos alabar a Dios. Dice, comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos, a Adán y a Eva, a desobedecer para que de esa manera se acarrearan sobre sí la ira de Dios y trocaran sus cantos de alabanza por el odio y por maldiciones a su Hacedor. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como por medio de la serpiente un disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Ellos, los ángeles, le habían advertido a Adán y a Eva que era un ángel el que se había revelado. Así que ¿a quién esperaba ella y él? A un ángel, a un ser. No esperaban a una serpiente. Así que él tomó un disfraz. Hoy en día, Satanás toma muchos disfraces, ¿sí o no? Está disfrazado de miles de cosas, hermanos. Se escuda detrás de tantas cosas y está acarreando y está llevando al pueblo por el camino equivocado. Y ya vamos a llegar a eso ya. Dice, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Una de las cosas que los ángeles le dijeron a Eva fue, no te separes de tu esposo. Estén los dos juntos. ¿Por qué? Porque cuando están juntos es más fácil hacer frente, ¿no es así? Por eso es que el Señor creó la iglesia. Si usted es parte de una iglesia, usted va a tener más fortaleza para enfrentar las tentaciones que Satanás le va a poner. Donde hay dos o más, el Señor está ahí en el medio. Pero si usted está solo, ¿qué fortaleza va a tener usted para enfrentar a Satanás? Miren, Eva era una mujer creada, no como usted y como yo. Ella no tenía inclinación al pecado. Ella era perfecta, su mente, su inteligencia estaba por encima de nosotros y ella creyó que podía hacerle frente a cualquier cosa. Así que dice que empezó a caminar, empezó a vitrinear, ¿no? Se fue vitrineando ahí y de repente se encontró, el árbol. Y el Señor le dijo, no te vayas a ir a meter al árbol. El árbol era la prueba en todo ese jardín de la obediencia de ellos para con Dios. ¿Cuál es nuestro árbol hoy en día? ¿Ah? Es uno, es la ley de Dios. Pero el sábado es su... ¿Por qué? Porque es lo que más ha atacado Satanás. Y llegó a ese árbol, se había dado cuenta dónde estaba. Ahora fíjense bien, Satanás se disfrazó ¿de qué? Se disfrazó de serpiente. O sea, él tomó control de la serpiente para hablar con esta mujer. Y hoy en día Satanás toma cualquier cantidad de disfraces. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo qué se disfraza Satanás? Así que si a usted se le aparece un ángel de luz y le empieza a decir cosas, cuidado con a quién le está escuchando, porque la voz de ese ángel puede ser la voz de Satanás y no la voz de Dios. No puede escuchar a cualquiera. Y miren cómo termina el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ¿qué? Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Significa que Él tiene ministros en las iglesias y les están engañando con falsa doctrina y con mentiras. ¿Cómo sabe usted que yo no soy uno de esos ministros? ¿Ah? Porque yo puedo ser uno de esos ministros, ¿sí o no? ¿Lo soy? ¿Cómo es eso? Porque todo lo que enseño lo saco de la palabra de Dios y no lo saco de mi mente, lo saco de la Biblia. El día que yo les diga algo que no es sacado de la Biblia, usted me dice, mire, pastor, usted se está equivocando en esto. Así que se vio Eva al frente de este árbol. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? O sea, ¿con qué comenzó ella? Diciéndole, le recordó lo que Dios le había dicho. ¿La voz de Dios te dijo eso? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire lo que dice la historia de la redención, capítulo 4. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar en que quedó allí para escuchar hablar a la serpiente, ¿qué tenía que hacer? Huir. Pero en vez de huir, ¿qué hizo? Se quedó. Usted y yo muchas veces, hermanos, decimos seguir a nuestro Señor Jesús, pero muchas veces nos quedamos mirando enfrente del árbol. Hay muchos árboles hoy día también en este mundo. Hay mucha tentación. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando, escuchando la tentación? ¿En vez de qué? De huir. Dice, en vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta como un medium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Y hoy en día hay muchas cosas que están ocurriendo donde Satanás está hablando y nosotros pensamos y la gente piensa que es Dios. Génesis 3, 3 al 5 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Génesis 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual, así como ella, comió. Ahora yo le pregunto, ¿Eva había escuchado la voz de Dios? ¿Sí o no? Pero después escuchó la voz de ¿quién? ¿Y a cuál de los dos le hizo caso? Y ella era perfecta. Pero ella prefirió escuchar la voz de Satanás. ¿Y cuál fue el precio de escuchar la voz de Satanás? El pecado, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, los divorcios, las peleas, el cáncer y todas las cosas que están ocurriendo hoy en día solamente por escuchar la voz de Satanás, queridos hermanos. Usted y yo
Todos los días tenemos que tomar decisiones de cuál voy a escuchar hoy. Usted sabe que usted puede estar acá en la iglesia, pero en su mente está escuchando otra voz, que no es la de Dios. Usted puede llegar a su casa y prende la radio, y en la radio está escuchando la voz de Satanás. O prende la televisión y está escuchando la voz de Satanás. O agarra revistas, periódicos o libros y está escuchando, leyendo la voz de Satanás. Las cosas no han cambiado. De hecho, la gran mayoría, pues escuchamos más la voz de Satanás que la voz de Dios. Qué triste, ¿no? Pero es una gran realidad. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, ¿por cuánto qué es lo que hizo él? ¿Obedeció a la voz de quién? Así que no tiene que obedecer la voz de la mujer. ¿Por qué le dijo eso al Señor, a Adán? Porque la mujer en ese momento se había convertido ¿en qué? En voz de Satanás. La mujer fue con la voz de Satanás y le dijo a Adán, come, es bueno el fruto, te va a hacer bien, mira, yo no me morí. Y te va a hacer bien, te va a hacer más inteligente, más capaz. En ese momento la mujer empezó a ser voz de Satanás. Por eso le dijo, obedeciste a la voz de Satanás. Claro, muchos pueden leer esto y decir, ¿ves? Por eso yo no le hago caso a mi mujer, porque el Señor le dijo que no le hiciera caso. Pero el Señor quiere que todas las personas, hombres y mujeres, pues tengan comunicación. Y los dos sean un medio de bendición, no de maldición. El Señor le dijo a Adán, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces ahí comenzó un gran sufrimiento para toda la tierra. Y todos los hombres de ahí en adelante comenzaron a escuchar la voz ¿de quién? ¿De quién escucha la voz la mayoría de las personas hoy en día, hermanos? ¿Y dentro de la iglesia? También. Miren, fue tanto la voz de Satanás que escucharon que el Señor tuvo que destruir la tierra, porque ya nadie escuchaba la voz de Dios, todos escuchando la voz de Satanás. El Señor tuvo que destruir la tierra y hacerla toda de nuevo, esperando que, no sé, que al volver a recrearla, alguien escuchara su voz. Después de eso el Señor levantó un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo que tenía que escuchar su voz, darse vuelta y comunicar su voz a todos los demás. ¿Y qué es lo que hicieron los israelitas? Lo que menos hicieron era comunicar esa voz. El Señor quería ser rey de ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Le dijeron, queremos un rey de entre los hombres. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién desecharon ahí? A Dios. Ya no querían la voz de Dios, querían la voz de un hombre. Y ese era el pueblo escogido de Dios. Así que escogieron a alguien. ¿A quién fue que escogieron? A Saúl. De hecho, Itzel fue la que habló hoy día acerca de eso también, para que vean que el Espíritu trabaja. Yo no tenía idea de lo que ella estaba diciendo. El Espíritu trabaja. Y el Señor escogió a Saúl. Ahora, Saúl, ¿escuchaba la voz de Dios? Al principio sí lo escuchaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, él fue cayendo y cayendo. Hasta que al final ya no escuchó más la voz de Dios. Y como no escuchó más su voz, ahora Dios nunca más le habló. Mire lo que dice. 1 Samuel 28, 6, 7 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Significa que la voz de Dios para él ya no estaba. Ya había perdido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, escuchamos las predicaciones, pero seguimos igual
de dormidos y de perdidos. Y cuando empiecen las cosas a pasar, cuando empiece lo malo, ahí nos vamos a acordar. Pero va a ser demasiado tarde. Ahora es tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Mire lo que continúa. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Y quién es el único que tiene espíritu de adivinación? Satanás. O sea que dijo: no voy a consultar la voz de Dios, bueno, ya no me habla Dios, así que ahora me voy con Satanás, el rey escogido del pueblo de Israel. Seguían escuchando la voz de Satanás. Después el Señor mandó a su hijo a ese pueblo. Y su hijo les habló por sermones, por parábolas, por fábulas, de todas formas les habló. Y se cansó de hablarles. ¿Y qué hicieron con él? ¿Qué voz escucharon? Escucharon la voz de Satanás. Tanto fue lo que escucharon la voz de Satanás, que ¿qué hicieron con el Señor Jesús? Lo crucificaron. Después de esto, por 1260 años, la tierra estuvo sometida por un poder que solo hablaba mentiras, falsedades, falsas enseñanzas religiosas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 al 5, dice: y la mujer, ¿qué representa la mujer en profecía? En profecía una mujer es la iglesia, dice Apocalipsis, y la mujer, o sea, y la iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, la iglesia esta usa color violeta y rojo, por si no saben. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. O sea, esta iglesia tiene esos dos colores y usa un cáliz. Dice, pero este cáliz está lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Significa que esa copa está llena de mentiras. Y esas mentiras se las han dicho a todo el mundo. Y ahora todo el mundo cree esas mentiras. ¿A quién están oyendo? ¿La voz de quién? Porque la voz de Dios no dice eso. Dice algo completamente opuesto. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice, vi a la mujer, vi a la iglesia, ebria de la sangre de los santos. O sea, esta iglesia persiguió y mató a muchos que no se sometieron a ella. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. No voy a entrar en eso, pero podemos ver claramente de que por un tiempo Satanás habló y mandó en la tierra y todos escucharon solamente su voz. El Señor tuvo que intervenir en forma milagrosa y ponerle fin a esto. ¿Cuándo le puso fin? ¿Cuándo le puso fin, hermanos? ¿Ah? Le puso fin cuando el coronel Berthier, ¿cierto?, tomó preso al Papa en el año 1798. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Este es el mismo poder. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio ese poder a esta iglesia? Satanás. Satanás le dio ese poder. Ahora miren lo que dice después.
Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Significa que ese poder que recibió esa herida mortal va a volver a surgir, y ahora va a volver a hablar, y ahora van a escuchar todos de nuevo, y van a todos estar escuchando una vez más la voz ¿de quién? De Satanás. Ahora Satanás está hablando. Y habla por todos lados, y todo el mundo va tras esa voz. Y todo el mundo cree. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que la voz de Satanás empezó nuevamente a tomar fuerza, y están todo el mundo escuchando la voz de Satanás. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acá la palabra de Dios es clara, dice bien claramente que si usted sigue la voz de Satanás, que si usted sigue a este poder, el Señor no te va a poder salvar a ti. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la verdad? Juan nos dice bien claro, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que para que tú puedas saber cuál es esa verdad, no tienes que escuchar voces ni escuchar a nadie. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que quemarte las pestañas entendiendo lo que está escrito acá. Hoy el día todo el mundo escucha, prende la televisión, sale una persona y ahí están escuchándole. Y el tipo habla cualquier cosa. Después llaman al pastor, pastor, hoy día escuché a este hermano, fíjese que dijo que esto y esto y esto otro. ¿Le hago caso o no le hago caso? Tiene que tener cuidado a quien escucha, hermanos. Por eso les digo que hasta sus propios ministros van a estar en sus púlpitos y van a estar enseñando mentiras. Pero si usted y yo no tenemos nuestros ojos y nuestra mente puesta en la palabra de Dios, pues Satanás nos va a engañar rápidamente y nos va a envolver rápidamente. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 5 dice, esto es lo que el Señor hace al final, junto cuando empieza a levantar este poder. El Señor también tiene una iglesia y un pueblo que tiene que clamar a gran voz. Pero, ¿la voz de quién tiene que usar ese pueblo? La voz de Dios. La voz de Dios es la que tiene que ser aclamada en el tiempo del fin. Dice, clamó con voz potente. ¿Cómo clamó? ¿Y cómo es potente? Con fuerza clamó. No así como andan ahora que no hay que hablar nada de nadie porque se pueden molestar algunos. Mejor hay que... No, el Señor dice que su pueblo tiene que hablar con potencia, porque hay muchos que tienen que escuchar este mensaje de salvación. Dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y hay algunos que les da miedo decir estas cosas. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Dónde tenía eso ella? En su copa. De ahí estaba todas las mentiras, todas las falsedades que le ha enseñado fueron sacadas de esa copa.
Todos creen hoy en día, por ejemplo, que cuando tú te mueres, te vas al cielo. Y si te portaste bien, te vas allá, y si te portaste mal, te vas al infierno. Pero si tú vas y le haces una misa y le pagas pues ahora es cambiado del infierno al cielo. ¿No es cierto? Que puedes pagar por la salvación de las almas, que si te confiesas con un hombre, él te puede absolver, que hay más hombres y nombres donde podamos ser salvos, que hay un hombre que es como Dios acá en la tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Alguien me podría decir dónde está eso en la Biblia? O sea, Daniel advierte de eso, pero no dice que es lo que estoy diciendo yo. Claro, Daniel advierte de ese poder que existiría sobre la tierra. Es verdad. Dice, déjame leer del versículo 13 en adelante, porque todas las naciones han bebido de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Significa que esta iglesia tiene relación con todos los presidentes del mundo. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, de nuevo. ¿De quién es esta voz? Esta es la voz de Dios, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea que si usted y yo todavía estamos en Babilonia, tenemos que salir de Babilonia. Porque si escuchamos a Satanás quiere que nos quedemos ahí adentro. Ahora, usted y yo podemos estar en la iglesia, pero seguir en Babilonia. ¿Sabía usted eso? Testimonios Selectos, capítulo 4, Testimonios Selectos 4, capítulo 14, dice, hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. ¿Quiénes son esos? ¿Cuántas tentaciones hay? Hay miles de tentaciones. Le pregunto, ¿deberíamos estar en guardia usted y yo? Claro que deberíamos estar en guardia, pero ¿qué guardia vamos a tener si estamos todos dormidos, digo yo? ¿Qué guardia vamos a tener si estamos todos dormidos? Si nuestra mente se en cualquier cosa, menos en las cosas del Señor. Necesitamos despertar, queridos hermanos. Necesitamos tomar decisiones antes que sea demasiado tarde. Se lo estoy diciendo en serio. No estoy jugando con ustedes. Estamos entrando en la parte final de este mundo, en la recta final. Ya está todo puesto para que una vez más el pueblo de Dios va a comenzar a ser perseguido por ser leal a los mandamientos de Dios. Pero si tú y yo estamos jugando a la iglesita todavía, pues te vas a quedar jugando. Y cuando quieras ponerte serio, va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina. ¿Cuántas veces ha pasado aquí? Viene gente con nueva doctrina y allá se los llevan. Ninguna nueva interpretación de las Escrituras sin someterla primero a hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y susceptible de enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a sus juicios, porque en la multitud de consejeros hay salud. O sea que ellos dicen que antes de aceptar cualquier de esas cosas que andan dando vuelta, esas creencias, llévasela a las personas que tienen mayor conocimiento, y si ellos te dicen no, pues hazles caso. Pero hay muchos que dicen, no, yo sigo lo que yo quiero seguir. Pero no es lo que el Señor dice.
Patriarca y Profeta, capítulo 3, dice, Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira. Fíjense bien en esto. Sino porque no creyeron la verdad. Porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Miren, lo que yo les enseño, hermanos, es la verdad. No les estoy... Todo lo que les enseño lo saco de la Biblia y del Espíritu de profecía. Yo no saco nada de mi cabeza o de mi mente. Yo les enseño la verdad porque el Señor me ha puesto a predicar la verdad. Y si no se la predico, pobre de mí. Porque toda la sangre de aquellos que se pierdan por mi causa va a ser puesta sobre mi cabeza. El mismo libro, Patriarca y Profeta, capítulo 3, dice, no obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre en desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. ¿Cuántos quieren buscar la verdad? A ver. ¿Sí la quieren buscar de verdad? Espero que así sea, queridos hermanos. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. ¿Para qué son las cosas escritas acá? Yo le insto, querido hermano, querida hermana, que me escuchas esta mañana, que no me creas a mí. No le creas a cualquier persona que hable allá afuera por la televisión o que grite en la calle o que hable en un libro o en un... Pregúntale a Dios para que Él hable por su palabra. Porque Satanás tiene una gran gama de engaños. Él dice que se puede incluso disfrazar de ángel de luz. A ver, les voy a dar un ejemplo. La iglesia mormona cree en todo lo que creen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Dígalo. Usted le dio. Porque se apareció un ángel a José Smith, que era el profeta de ellos, y le dio un evangelio diferente. Y en ese evangelio le dijo que era el domingo y que los hombres podían tener como 40 mujeres y que esto y que lo otro. Y todos ahora están creyendo en la mentira de un ángel que no era un ángel. Adivinen qué era. Era un demonio. Ahora, ¿será que entonces que todos los ángeles que se pueden aparecer son demonios? No. Pero ¿cómo puedes saber cuándo un ángel es verdadero y cuándo no? A la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a eso es porque no les ha amanecido. Para que un ángel verdadero le diga algo, todo lo que él diga tiene que coincidir con lo que está escrito en su palabra. No puede ir en contra. Pero la gente no entiende. La gente piensa que cualquier persona que se vea bien vestida, se ve bien ese hombre y habla bonito. Así que como habla bonito, yo le creo todo lo que dice. Pero no es así, hermanos. Esto no se trata por simpatía ni por presencia, se trata por hablar con la verdad, tomada de la palabra de Dios. De eso se trata. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que contradice la palabra de Dios procede de Satanás, aunque venga de un santo, de lo que sea. Acuérdense que Satanás va a tomar incluso la forma de ¿quién? Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 al 31. Miren, antes que siga con esto, ya estamos llegando casi al final. Cuando Satanás venga acá disfrazado de Cristo, él va a hablar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y todos van a pensar que van a estar escuchando la voz de... ¿Pero van a estar escuchando la voz de quién?
de Satanás. Y todo el mundo le va a creer. Porque van a estar viendo primero una imagen, algo que parece ser. Por eso Dios dice, no te vayas con las apariencias, tienes que ir más allá. Tienes que ir con el contenido, con la verdad. Si no, vas a ser engañado. No importa cómo sea, no importa que aparezca como ángel de luz. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 al 31 dice, si no me equivoco, este es el último. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Te volvieres. Significa que todavía estamos ¿dónde? Ahí andamos dándonos vueltas, pero el Señor quiere que te vuelvas a Él, que le escuches su voz, su palabra, su invitación. Y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La única posibilidad que tienes es Dios. No hay otra posibilidad, no hay otro camino. Y su única verdad es su palabra. Por eso nos dejó el Señor este libro sagrado, para que usted y yo podamos conocer esa verdad. No nos dejemos engañar, queridos hermanos. No sigamos a hombres, no sigamos a personajes, no sigamos imágenes, sigamos lo que su palabra dice. Acá vamos a tener seguridad de que esta palabra viene de Dios. Te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú hoy en día? ¿A quién escuchas constantemente? ¿Qué voz es la que más te atrae? ¿A cuál voz es la que más te gusta oír? ¿A quién pasas más escuchando? ¿A la voz de Dios o a la voz del enemigo? Esa respuesta la sabes tú en lo más profundo de tu corazón. Y si tú y yo tenemos que hacer cambios, pues este es el momento de hacerlos. Vamos a cantar un himno. Y en este himno dice justamente eso. Dice, habla, Señor, a mi alma. Y Dios quiera que Él pueda hablarlos a nosotros en este día. Y que les haya hablado para que la voz de Dios, hermanos, permanezca en nuestro ser. No la voz del enemigo. Hermana Blanca, ¿me ayuda con este himno, por favor? Señor, a mi alma, abre tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llena de gratitud y fe. Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día
¿Se acuerdan que una de las cosas que compartí hoy día del libro de la historia de la redención decía que Satanás se fue a la salida del cielo y a todo ángel que salía y entraba lo molestaba y se le oponía? ¿Se acuerdan de eso? En el libro de Daniel, capítulo 10, ahí Daniel está haciendo una oración pidiendo entendimiento. Y después un ángel viene del cielo y le dice, está el capítulo 10, versículos 2 y 13, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Quién era el príncipe de Persia acá? Satanás. Satanás se opuso a que ese ángel viniese a explicarle a Daniel para poder contestar su oración. Dice, pero y he aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo. Dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Significa esto que el Señor contesta tus oraciones. Y que cuando Satanás se mete para obstruirlas, Él igual viene y con su presencia despeja el camino y viene y te contesta, te protege, te ayuda, hace todo lo que tenga que hacer. ¿Sabe cuál es la única cosa que el Señor no puede hacer? Obligarte. Si no lo quieres recibir en tu vida, no lo puede hacer. Nuestro Dios no es un Dios de obligación. Satanás es el que obliga. Él es el que empuja, el que te pone temor, el que te pone cadenas. Pero el Señor lo único que hace es invitar, pedir, buscar. ¿Cuántos de los que estamos acá le quisieran decir al Señor, Señor, yo realmente necesito hacer cambios en mi vida, pero tengo miedo, hay cosas que no están muy claras todavía, pero me gustaría que al menos orara por mí? ¿Hay alguien que le gustaría que oráramos por usted en este momento? ¿Hay alguien que le gustaría que oráramos por usted? ¿Hay alguien que no sea de la iglesia y que le gustaría que tuviera alguna petición en su corazón especial y que quisiera que oráramos por esa petición? Queremos orar por usted. Si hay algo que le está ejerciendo algún problema, alguna dificultad, pues yo te pido que vengas acá al frente. Vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que tenga algo? ¿Hay algo que tenga en su corazón por lo cual le gustaría que orásemos? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie que le gustaría decirle al Señor? Amén. 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 Vengan. No tengas miedo. El Señor invita. El Señor no obliga. El Señor te está llamando para que tú te entregues al Señor. Amén. Acérquense. Vengan. Amén. No hay de nuestras visitas que tuvieran en su corazón el deseo que orásemos por usted. Acá tengo, venga acá, hermana. Póngase acá al frente, que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga mucho. ¿Dónde están los ancianos de iglesia? Vengan acá al frente los ancianos para que me ayuden a orar. ¿Hay alguien más? Póngase acá, hermana. ¿Hay alguien más que no es parte de nuestra iglesia, pero que le gustaría que orásemos por algo muy particular, algo en su corazón? No estamos diciendo que vamos a hacer nada, solamente queremos orar por usted. ¿Hay alguien que le gustaría que orásemos por usted en alguna cosa muy particular? ¿No hay nadie más? Hermano, venga acá al frente. Quiero comunicarle de que
no sé si hago mal hablar en público, hubiese querido hablarlo privadamente. Pero lo que ocurre en nosotros es que hemos visitado casi por 5 años 2 iglesias que dicen ser del Iglesia Adventista del Séptimo Día. Okay. Pero empezamos a notar ciertas anomalías. Uno de el pastor, el primero, nos dijo, get out. Y en la que estamos actualmente, una prueba que llegó a mis manos es esta. Yo no estoy en contra de los aquí presentes, pero creo y hemos andado en busca de la verdad. Okay. Lo que descubrí fue de que ellos están distribuyendo un libro llamado El conflicto de los siglos. Yo siempre he estado escuchando al pastor Hugo Gambetta, okay, y lo he seguido por 3 años cuando él hace el seminario de la Hermandad Latinoamericana. Okay. Mi sorpresa fue de que él menciona, y los otros pastores, páginas del conflicto de los siglos, 790. Okay. El que yo tengo solo dice, llega hasta la 302. Sí, lo que pasa, hermano, es que lamentablemente Satanás no solamente ha atacado la Biblia, también ha atacado el espíritu de profecía, porque hay muchas cosas reveladas que Satanás no quiere que se sepa. Entonces se están sacando versiones cortadas, sacadas, pero nosotros tenemos libros completos, hermanos. Así que entendemos, ya lo sabíamos como iglesia, pero acá podemos conseguir todos los libros que estén sin ningún tipo de alteraciones. Todo lo que fue revelado a la sierva del Señor, todo está escrito ahí. Dígame. Yo se los digo, no se preocupe, no se preocupe. Sí, el ABC. Nosotros tenemos nuestra propia librería y tenemos todos los libros impresos como tienen que ser impresos. ¿Hay alguien más, queridos hermanos, que le gustaría que oráramos por usted? Si usted no es parte de esta iglesia, pero ya les digo, lo único que queremos hacer es orar por usted. A lo mejor tiene alguna petición en su corazón, tiene dudas, para que el Señor pueda disipar esas dudas. Pero la opción y la decisión es suya. Vamos a pedirle a nuestros ancianos, vamos a arrodillarnos, queridos hermanos, y los que ustedes están acá al frente, pues vengan, vamos a imponer nuestras manos. Venga acá, hermana. ¿Cuál es su nombre? Ayúdenla para aquí. Ahí, eso es. Muy bien. Y ponga sus manos sobre ella. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos escuchar tu voz. Por favor, háblanos a cada uno de nosotros. Sabemos que no hay formas que tú usas muy a menudo que no sea hablarnos a través de tu palabra. Es la fuente principal que tú usas para darte a conocer a nosotros. Te rogamos que cada uno de los que estamos acá podamos no solamente abrir nuestro corazón a tu voz hoy día, sino que todos los días de nuestra vida. Queremos rogarte, Señor, de que tú puedas dar una bendición especial a todas estas personas que han pasado acá al frente. Y también a aquellos que no pasaron, aquellos que todavía están luchando en su lugar. Hay que a lo mejor no estoy listo, no quiero escuchar o todavía necesito más tiempo. Señor, tú sabes y conoces sus corazones y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda tocar sus mentes y su voluntad para entregarse a ti antes que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones que están siendo levantadas en este momento, por cada una de las personas que están acá al frente y que secretamente están elevando esa petición al trono de la gracia.
Te rogamos que cada una de ellas sea contestada de acuerdo a tu bendición, a tu voluntad y a tu providencia. Derrama, Señor, su Espíritu Santo. Limpia nuestra mente y nuestro corazón y haznos entender y escuchar la voz del pastor. No del pastor terrenal, sino del pastor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todo aquel que humilla su corazón, su mente, ante el único y verdadero Dios. Satanás nunca quiso arrodillarse ante Dios. Nunca quiso, después de pecar, reconocer su pecado y su maldad. Y ahora él está perdido por siempre. Pero todos los que estamos acá, todavía tenemos esa puerta abierta de humillarnos ante el Padre y decirle: Señor, perdóname por no vivir, por no hacer tu voluntad. Ayúdame a escuchar tu voz hoy y para siempre. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor.